hemos visto en los niños actuales, post-pandémicos, lo que ha pasado, que los niños se comunican de manera textual o oral, pero lo que ya requerimos en diferentes edades, dependiendo de cada uno, a partir de los 2 años, lenguaje oral. Porque interactúan, permiten la interacción entre los pares como también los adultos. Por eso es importante la diferencia entre comunicación y habla. Muy fundamental, porque hay niños que sí comunican, los niños que tienen dificultades en lenguaje comunican, y por eso los papás dicen, yo les entiendo a todos, claro, porque todo es gestual, pero no expresa, que es muy necesario la expresión netamente en el lenguaje. También tenemos las funciones cerebrales, que yo sí les hablé hace algún tiempo, pero es importante recordar que nosotros para el lenguaje necesitamos 2 áreas específicas. Es algo mental que a nosotros nos ayuda justamente, es el área de Wernicke, que es la encargada de comprender todos los aspectos para expresarlo en el lóbulo frontal, que es la área de Broca. Es aquella que expresa todo lo que nosotros queremos oralizar. En ese aspecto les vamos a dar a conocer un poquito de cómo funciona nuestro cerebro. Para que nuestro cerebro funcione de una manera correcta, necesitamos 3 unidades cerebrales. La primera, que se encuentra aquí justamente, es la que recibe la parte de mantener la vigilia, lo que es sueño, temperatura, es algo que tenemos todos los seres humanos. Desde el nacimiento, por eso los niños cuando tienen sueño lloran, gritan y hacen diferentes sonidos. En ese aspecto, se cruza a la segunda área que viene a ser todo este aspecto auditivo que viene a darse en el lóbulo temporal. En el lóbulo occipital viene a darse todo lo que es visual, y en el lóbulo temporal es lo kinestésico, lo que ingresa la información de táctil. Por eso es necesario que todos los pequeñitos, en lo que nosotros corresponde el lenguaje, poder ingresar la información por todos los sistemas, por todo lo que corresponde a táctil o audición, visual y táctil, para que él pueda dar una respuesta que viene a darse en la tercera, es decir, que planifica y da una respuesta adecuada, autorregulándose y dando una respuesta coherente. Esto ocurre en el lóbulo frontal. Muy importante en el lóbulo frontal. En varios estudios determinan que la dificultad de los niños con autismo se presenta aquí, en el lóbulo frontal. Es una de las características que presentan aquí, igual que los niños con TDAH, trastornos de déficit de la atención y hiperactividad, será una dificultad en este aspecto. Es la encargada de las funciones ejecutivas, realizar, planificar para poder yo emitir diferentes aspectos y de manera oral, hablemosle en el lenguaje específicamente. Lo que corresponde, aquí es importante conocer que debe existir unas conexiones nerviosas desde el lóbulo temporal al lóbulo occipital, del lóbulo occipital al parietal y del parietal a lo que corresponde el lóbulo frontal, para dar una coherencia tanto en lo que es comprensión, que abarca todas estas áreas, con la expresión que viene a darse el lenguaje oral. Es importante comentarles que el lenguaje se divide en 2 aspectos, la comprensión y la expresión. Comprensión semántica, dependiendo de la edad, en los niños pequeñitos vamos aumentando cada vez la complejidad, y la expresión, que es la morfología, sintaxis, fonética, fonológica, y interviene la parte pragmática, que en los niños pandémicos se ha visto muy afectado todo este aspecto pragmático. En las etapas de desarrollo son prelingüísticos y lingüísticos. Aquí nosotros tenemos la parte prelingüística, que son desde las edades, desde el nacimiento hasta antes del año de edad. Conocemos aquí varios aspectos, como es justamente las bases comunicativas, y en la parte prelingüística son conductas y habilidades que permiten el relacionarse entre los adultos y los niños. Es algo que ya requiere muchísimas más habilidades. Las bases comunicativas son prelingüísticas, pero en este tiempo hemos observado bastante dificultades, y por eso muchos casos de niños se presentan como el diagnóstico TEA. Sí se han presentado varias deficiencias en lo que es contacto visual, mirarnos a los ojos, la atención compartida, jugamos con el mismo elemento las 2 personas, el adulto y el niño, y él está atento al objeto, a la persona y a los comandos que dice el adulto. La toma de turnos es algo muy complicado, y es lo que más hemos visto afectado en los niños como en los adultos. No sé si es que les ha pasado en las conversaciones ya que tenemos familiares. Vemos que todos queremos hablar y no hay una toma de turnos establecida. Puede pasar cuando existe esta parte de ser algo muy espontáneo.
Y la intención comunicativa, que hay niños que sí han logrado, ¿y cómo se están comunicando actualmente? Bastantes niños que presentan dificultades de lenguaje se ha dado justamente en este aspecto de señalar. Esa es una intención comunicativa, el querer señalar. Quiero un helado, solo con el dedo la mamá interpretó todo el mensaje. Es intención comunicativa. Bueno, nosotros quisimos traer el día de hoy los datos estadísticos que habíamos hecho durante este transcurso. Bueno, el Garcito, yo solo los transmito porque él es el que maneja todo este aspecto. Las dificultades más frecuentes. Sí, las muestras, una muestra de 59 casos presentan un trastorno de los sonidos del habla con el 49% y retraso de desarrollo del lenguaje, tanto comprensivo como expresivo, con el 48%. Como vemos, es algo latente. ¿Ese porcentaje? Sí, es del... Exactamente. Nosotros tenemos acá la siguiente, de los niños que fueron valorados en su tiempo a partir del 2020. 19. 19, ya. Ahí está la parte estadística que me corrigió en este momento. Sigue, por favor. La diferencia entre sonidos del habla y del lenguaje. Perdón. El retraso del desarrollo del lenguaje es a nivel comprensivo y específico. Son dificultades más macros. Los trastornos de los sonidos del habla se le conocía como la dificultad articular y de percibir el sonido. Por ejemplo, yo le digo casa, taza. Repítale, por favor. Taza, taza. Ya, perfecto. No tenemos problemas de es justamente, hay niños que al inicio les cuesta. Ellos, por ejemplo, me voy a mi casa y ustedes dicen casa, hijito, casa, y repiten casa. Y después otra vez, ¿a dónde vas? A mi taza. Entonces son situaciones que ellos no perciben auditivamente porque no están adaptados. Esta partecita es netamente de trabajar para esos niños. Trabajamos para mínimos, es diferenciar que los dos sonidos Ese es el trastorno de sonidos del habla. de los sonidos del habla. O sea, el que yo no pueda articular y el que yo no pueda entender o repetir lo que me dijo. Sí, discriminación auditiva. Discriminación. Pues ya, sí, porque perfecto. esto es más en la producción, Ya, en la en la articulación. Esa es comprensión y expresión. Pero aquí se ha visto dificultades en los pequeñitos cuando ustedes le dicen, ¿quieres manzana pera? Sí, y no hay manzana, aunque señalan, porque no está comprendiendo lo que usted le preguntó, solo dijo sí. No eligió una de las dos opciones. Entonces son preguntas simples, lo que los pequeños deben ir comprendiendo y expresando. Justamente que hemos visto mayor dificultad en los niños, antes de la pandemia, cuando los niños estaban escolarizados aquí, la dificultad era en expresión. Después de la pandemia, observamos que era en comprensión y expresión. Esto no está en función también del tema de edades. ¿A qué me refiero con el tema de edades? Quizás los niños más chiquitos tienen más el problema en el tema de la palabra de sonidos, o sea, de trastornos de sonidos del habla, y los grandes tienen más en el tema del lenguaje, o no importa el tema de edad. Y un niño de 2 años puede encontrar del uno y puede encontrar del otro. De los niños menores de edad, de 3 años, ¿se acuerdan de la estimulación temprana que hablábamos a nivel lingüística? La terminología actual es intervención oportuna. Sí, es lo que nos está modificando justamente. La intervención O sea, oportuna. ya no es. Sí, porque ya no es estimulación temprana. Antes de una estimulación de lenguaje. Antes de los 3 años, estimulación de lenguaje, no es estimulación, sino intervención oportuna. Antes de los 3 años. No se Antes manda de- a terapia. Intervención oportuna, porque yo qué quiero hacer es que no se aumenten las dificultades para que el pequeño siga con su desarrollo normal, pero debemos llegar a su tope, a lo que corresponde. Ya le respondo a su pregunta. Y lo que corresponde a los trastornos de los sonidos del habla se ven principalmente en niños grandes. Hay niños que desde edades tempranas sí podemos, pero mi prioridad como centro de mis niños no es que el niño me hable bien en la parte de articulación. Un niño de 2 años puede tener errores articulatorios según los procesos de simplificación del habla. Por ejemplo, zapato, él puede decir apato al inicio. Después que él logra la agilidad de la S, ya le va a decir zapato. Pero nuestra funcionalidad en terapia de lenguaje en mis niños es que justamente incrementemos comprensión en lo que corresponde más específico e individualizado para que logre la expresión. Es ahí en lo que nos enfocamos. Pero en niños de 4 años para adelante, porque ya sí, nos pasó, ¿no es cierto? Muchos pequeñitos que ya les mandábamos, si iban a las valoraciones en las escuelitas, es que no habla la R, no habla la S, no habla muchos fonemas que nosotros les preparamos a muchos papitos con mis profes, justamente para evitar esa dificultad. Los que tomaron terapia se fueron con el certificado y los que no, lamentablemente, tuvieron que después buscar.
como tuvimos algunos casos con papitos y a los niños grandes. Entonces ahí se trata de los trastornos de los sonidos del habla. Pero sí les voy a hablar de la adquisición del lenguaje, de los fonemas, entonces está más adelante, por favor, un poquito más. Esta edad promedio justamente ocurre entre los 4 a 5 meses, son los niños que más buscan terapia. ¿Por qué? Porque en las escuelitas les exigen a que articulen bien, como ellos hablan, escriben, y ahí sí es fundamental la parte fonética y fonológica. En los niños que corresponden en niños corresponden al 66% y las niñas representan el 24%. Comprobado que las niñas presentan el 24%. Exactamente. Bueno, aquí nosotros habíamos hecho de todo este transcurso de tiempo con lo que hemos podido incrementar y como ustedes ven, esta es la parte semántica con el 79.58%. Esto corresponde justo en el aspecto semántico. ¿Por qué podemos observar esta situación? El apoyo, lo que nosotros formamos aquí una gran triada. Hemos pasado por las aulas de los pequeñitos, estamos trabajando animales salvajes, nosotros seguimos con nuestros objetivos, pero también trabajamos lo que la profe va haciendo. Entonces, profe, exíjale, ya puedes decir, no cabra, pero cava. Perfecto, porque estamos aumentando esto de comprensión y expresión. Y con edades de los pequeñitos, muy importante tocar, palpar, cómo ustedes trabajan. En ese aspecto, si no puede involucrar más, sino solo nosotros también adaptarnos a los espacios y necesidades de cada pequeño.